Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en, bueno, algo que vemos todos los días, pero que es fascinante, las nubes. Vamos a usar como guía un artículo bastante completo de Wikipedia. La idea es no quedarnos solo con mirar al cielo y decir qué bonito, sino entender un poco más qué son, cómo las clasificamos, que no es fácil, ¿eh? Cómo nacen y sobre todo por qué son tan importantes. Vamos a intentar desentrañar esos secretos que flotan ahí arriba. Exacto, porque a simple vista parecen manchas, ¿no? Blancas, grises, pero son mucho más complejas. Técnicamente son aerosoles, o sea, conjuntos enormes de gotitas de agua o cristalitos de hielo o partículas, suspendidas en la atmósfera. Y ojo, no solo en la Tierra, ¿eh? Las hay en otros planetas. Anda. Y entenderlas, pues es fundamental para la meteorología, para el clima. De hecho, hay una ciencia específica para ellas, la nefología. Nefología. Qué curioso. Pues empecemos por ahí, por lo básico. ¿Qué es una nube exactamente? Has dicho aerosoles, gotas, cristales. Suena muy ligero. Y me ha llamado la atención lo del origen de la palabra en inglés, antiguo, clod, que significaba colina o masa de piedra. Sí, sí, es curioso, ¿verdad? Una metáfora muy sólida para algo tan etéreo. Pero sí, son eso, masas visibles de partículas ahí arriba. Y aunque nos parezcan cotidianas, su estudio tiene historia. Ya Aristóteles, imagínate, en el 340 a.C., en su Meteorológica, hablaba de ellas como meteoros, cosas elevadas, de ahí viene meteorología. Claro. Pero el estudio científico moderno, ya con un sistema y tal, eso es más bien de principios del siglo XIX. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? Porque pasar de mirar y decir, esa parece un algodón, a un sistema, ¿cómo se hizo eso? Pues hubo una figura clave, Luke Howard, un inglés químico y muy aficionado a la meteorología. En 1802 tuvo una idea brillante, A ver. usar el latín, que era el idioma de la ciencia, ¿no? Para nombrar las nubes según su forma y su altura. Propuso nombres que aún usamos, cirrus como mechón, cumulus, montón, stratus, capa, y nimbus para las de lluvia. Ah, claro. El latín era universal, porque creo que hubo otros intentos que no salieron tan bien. Efectivamente, casi a la vez, Lamarck en Francia propuso nombres en francés en plan nubes moteadas, nubes escoba. Suena menos científico, quizás. Quizás por eso, o por no ser latín, no cuajó igual. El sistema de Howard, publicado en 1803, se adoptó en casi todas partes. Hasta Goethe le dedicó poemas a las nubes de Howard, y fue la base del sistema internacional que se adoptó en 1891, y que, bueno, con cambios, es el que usemos. Ujú. Vale, vale. Ya sabemos qué son, más o menos, y cómo les pusimos nombre. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo se forman? ¿Cómo nace una nube? El artículo hablaba de saturación del aire. Exacto, esa es la palabra clave, saturación. El aire siempre tiene vapor de agua, pero no lo vemos. Una nube aparece cuando ese aire se enfría hasta un punto, el punto de rocío, donde ya no puede retener todo ese vapor. Ajá. Y ese vapor que sobra, pues tiene que hacer algo. Se condensa. Pasa de gas a líquido, formando gotitas. O directamente a sólido, cristalitos de hielo, si hace mucho frío. ¿Y cómo se enfría el aire? ¿Simplemente porque sube? Principalmente sí. Es el mecanismo más importante. El enfriamiento adiabático. Adiabático. Sí. Suena técnico, pero es simple. Imagina una burbuja de aire que sube. Al subir, hay menos presión atmosférica, ¿no? Claro. Entonces la burbuja se expande. Y al expandirse, gasta energía. Y eso hace que se enfríe por dentro. Ah, Si sube lo suficiente, se enfría hasta ese punto de rocío y ala, se forma la nube. Condensación. entendido. ¿Y qué hace que el aire suba? Había varios motivos, creo. Sí, tres principales. Primero, la convección. El sol calienta el suelo, el aire pegado al suelo se calienta, pesa menos y para arriba. Como las burbujas en el agua hirviendo. Algo así, sí. Esto crea los cúmulos, las nubes estas de algodón. Y si sube muy fuerte, pueden hacerse enormes, los cumulonimbos de tormenta. Las típicas de verano que crecen a lo bestia. Esas mismas. Luego está el ascenso frontal o ciclónico. Esto es en sistemas más grandes, frentes, borrascas. Ajá. Ahí el aire es forzado a subir a gran escala. Genera nubes más en capa, más extensas, estratos, altostratos, cirros. Vale. ¿Y el tercero? El ascenso orográfico. Cuando el viento choca con una montaña, pues no le queda otra que subir por la ladera. Claro.
y al subir se enfría y forma nubes. A veces se quedan como pegadas a la montaña o forman esas nubes lenticulares tan chulas que parecen platillos volantes. Sí, esas son muy curiosas. Y mencionaste antes algo de partículas. ¿No basta con que el aire se enfríe? Ah, detalle importante, no. El vapor necesita algo sobre lo que condensarse, una superficie pequeñita. ¿Cómo? Son los núcleos de condensación. Partículas microscópicas de polvo, sal del mar, polen, cenizas. Sin ellas, el aire tendría que enfriarse muchísimo más, estar súper saturado para formar una gota de la nada. O sea que el polvo del aire ayuda a que se formen las nubes. Exacto, es fundamental. Fascinante. Y hay otras formas de que se formen nubes o niebla, sin que el aire suba canto. Sí, claro. Puede haber enfriamiento sin subir. Por ejemplo, el aire en contacto con el suelo frío por la noche, pues se enfría por conducción, o pierde calor por radiación. Ah, Esos procesos son más de cerca del suelo, son los que forman la niebla, que al final es una nube stratus pero a ras de suelo, ¿no? O la neblina. Y también puedes llegar a la saturación si añades humedad al aire, si se evapora agua de un lago o de un suelo mojado, o incluso la transpiración de las plantas. madre mía, cuántas maneras. Bueno, volvamos a la clasificación. Ya en la troposfera, que es donde está casi todo el meollo del tiempo, mencionaste a Howard, los niveles, las formas. ¿Cómo es el sistema ahora? Pues el sistema actual, que lo lleva la Organización Meteorológica Mundial, se basa mucho en Howard. Usa la altitud y la apariencia. Hay 10 géneros básicos, como las familias principales, y se agrupan en niveles: alto, medio y bajo, y luego un grupo aparte para las que crecen mucho en vertical. Venga, empezamos por arriba, nivel alto. Las cirro, ¿no? Correcto. Altas, por encima de unos 6 kilómetros. Son puro hielo, porque ahí arriba hace un frío. Son blancas, delicadas. Tenemos 3. Cirrus, sei, los típicos filamentos, como pinceladas, muy finos. Sí, eso se ven mucho. Luego, Cirrocumulus, CC. Son como capitas finas con granitos o como ondas muy pequeñas. A veces hacen ese efecto de cielo empedrado. Ah, sí, como escamas. Eso es. Y Cirrostratus, CS. Es un velo muy fino, blanquecino. A veces ni se ve, pero lo detectas porque forma halos alrededor del Sol o la Luna. Los halos, claro. Eso es cirrostratus. Vale, bajamos al nivel medio. Prefijo alto. Eso es. Entre 2 y 6 kilómetros, más o menos. Aquí ya puede haber gotas de agua, a veces líquidas incluso bajo cero, subfundidas, y también hielo. 2 géneros. Altocúmulos, AC. Son bancos o capas, blancas o grises, con formas más grandes que los cirrocúmulos, como los zetas o rollos. Tienen sombras, son muy variadas. Ujú. Y alto stratus, AS. Este es una capa más uniforme, gris o azulada. Suele tapar bastante cielo. El sol se ve como a través de un cristal esmerilado, ¿sabes? Sin un halo nítido. Estas ya pueden dejar lluvia o nieve ligera. Entendido. ¿Y llegamos abajo, al nivel bajo? Las más cercanas. Exacto. Por debajo de 2 kilómetros, casi todo gotas de agua, 3 géneros aquí. Stratus, ST. La capa gris, uniforme, como niebla, pero que no toca el suelo. Si lo toca, es niebla. Puede dar llovizna. Ajá. Stratocumulus SC. También son capas o bancos, grises o blanquecinos, pero con elementos más grandes y oscuros que los altocúmulus, como rollos u ondulaciones grandes. Rara vez llueve de ellos. Vale. Y los cúmulus CU, los conocidísimos cúmulos. Nubes separadas, densas, base plana, cima como una cúpula. Los típicos de buen tiempo, en su versión pequeña, el cumulus humilis. Los de las postales. Esos. Y nos quedan las que van por libre, las que crecen, las verticales. Exacto. Esas no respetan los pisos, digamos. Bases bajas o medias, pero cimas que pueden subir muchísimo. Destacamos 3. Primero, el Nimbostratus, NS. Es una capa gorda, gris oscuro, con pinta de lluvia total. Y la DAE, precipitación continua, moderada o fuerte. La base suele verse difusa por la propia lluvia o nieve. Vale. El nimbo indica lluvia. Eso es. Luego, los cúmulos cuando se desarrollan más. El cumulus mediocris, que ya tiene alguna chepita, y el cumulus congestus. Este ya es una torre como una coliflor girante. Ya puede soltar algún chaparrón. Ajá. Y el rey, el cumulonimbus, CB, la nube de tormenta. Inmensa, imponente. Base oscura, cima que se expande como un yunque, el incus. El yunque. Exacto. Produce de todo, chaparrones bestiales, granizo, rayos, viento fuerte, a veces hasta tornados.
Uf, imponente, sí. Bueno, 10 géneros básicos. Cubren casi todo. Pero sé que hay más lío. Especies, variedades. ¿Es para tanto el detalle? Hombre, para el día a día quizás no, pero para un meteorólogo o un piloto sí es importante. Las especies definen la forma interna, si es fibrosa, fibratus, si tiene torrecitas, castellanus, Vale. y las variedades pues la transparencia, opacus, translúcidus, o cómo se disponen, undulatus si tiene ondas, radiatus si va en bandas, y luego hay más cosas, los rasgos suplementarios que son como añadidos, como la virga, que es lluvia que se evapora antes de llegar al suelo, Ah, sí. A veces se ven como cortinas que no tocan tierra. eso es virga, o las mama, esas bolsas que cuelgan a veces de la base sobre todo de cumulonimbos, son muy espectaculares. Entiendo. Es como en biología, ¿no? Género, especie, todo muy ordenado. ¿Algún otro rasgo curioso? Has mencionado virga, mama. Pues mira, el pileus es como un gorrito liso que se forma a veces encima de un cúmulo que está creciendo muy rápido. Anda. O el arcus, ese arco nuboso oscuro y bajo que a veces va delante de una tormenta, que da un poco de miedo. Sí. O las asperitas. Esas son relativamente nuevas en la clasificación oficial. Son como unas ondas muy caóticas y espectaculares en la base de la nube, como si vieras el mar agitado desde abajo. Asperitas. He visto fotos, sí, son alucinantes. Oye, y leí también algo de nubes con orígenes especiales, incluso hechas por nosotros. Sí, están las flamagenitus, que se forman por el calor de incendios o volcanes. A veces se les llama pirocúmulos. Claro. Y las homogenitus, resultado directo de la actividad humana. Las más famosas, las estelas de condensación de los aviones, los contrails. La OMM las clasifica como cirrus homogenitus. Qué curioso. Y hay más, Cataraz cayenitus, por el agua pulverizada de las cataratas, o silvagenitus, que se forman sobre grandes masas de bosque. Increíble. Bueno, salgamos un momento de la troposfera. Hay nubes más arriba, que el cielo sigue. Buena pregunta. Sí, sí las hay. Mucho más raras de ver, eso sí. En la estratosfera, entre 15 y 25 kilómetros, sobre todo en invierno en los polos, se forman las nubes estratosféricas polares, PS en inglés. ¿Y cómo son? Algunas son preciosas, nacaradas, con colores irisados. Otras no tanto, pero son químicamente muy importantes porque participan en la destrucción de la capa de ozono. Vaya. ¿Y todavía más arriba? Aún más, en la mesosfera, a 80-85 kilómetros de altura, las más altas de todas son las nubes noctilucentes. ¿Noctilucentes? Sí, porque brillan de noche. Bueno, en realidad se ven solo al amanecer o al atardecer desde latitudes altas, cuando el sol ya se ha puesto para nosotros pero sigue iluminando allá arriba. Parecen velos finísimos, eléctricos, de color azul plateado. ¡Qué pasada! Se cree que se forman sobre polvillo de meteoritos. Y parece que se ven más a menudo últimamente, quizás por el cambio climático o cambios en la alta atmósfera. Alucinante pensar en nubes a esa altura. Y fuera de la Tierra. Dijiste que había en otros planetas. Claro, Venus está cubierto de nubes densísimas de ácido sulfúrico. Marte tiene nubes finas de hielo de agua como nuestros cirros, y también de CO2. Ajá. Júpiter y Saturno tienen sistemas de nubes brutales, en bandas de colores, de amoníaco, hidrosulfuro de amonio, agua, a distintas profundidades. Titán, la luna de Saturno, tiene nubes de metano. Y hasta hemos visto indicios de nubes en exoplanetas fuera del sistema solar. Parece que las nubes son bastante universales. ¡Qué fascinante! Volvamos a casa, a nuestras nubes de aquí abajo. Hemos visto qué son, cómo se forman, cómo se clasifican. Pero al principio dijiste que eran cruciales para el clima. ¿Cuál es ese papel exactamente? Pues es un papel doble y complejo. Por un lado, las nubes enfrían el planeta. Enfrían. Sí. Sus partes de arriba, sobre todo las nubes bajas y extensas como los estratocúmulos, son muy blancas. Reflejan mucha luz del sol de vuelta al espacio. Es el efecto albedo. Sin nubes la Tierra se calentaría bastante más. Vale, reflejan la luz del sol, enfrían. ¿Pero insinuaste que también calentaban? Correcto. Ese es el otro lado. Las nubes también actúan como una manta. Atrapan el calor que la Tierra emite hacia el espacio, la radiación infrarroja, y la devuelven hacia abajo. Es un efecto invernadero. Ajá. Y este efecto es más potente en las nubes altas y finas, como los cirros. Dejan pasar bastante sol, pero son buenas atrapando el calor que sale de la Tierra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Frío o calor? Esa es la gran pregunta. Hacen las dos cosas.
El efecto neto, el balance final, depende de qué tipo de nube sea, a qué altura esté, cómo de gorda sea, si es de día o de noche, sobre qué superficie esté. Es un lío. Ya veo. En general, se piensa que hoy por hoy, a escala global, el efecto enfriador, el albedo, gana ligeramente al calentador, el invernadero. O sea que, en conjunto, las nubes ahora mismo tienden a enfriar un poquito el planeta. Entiendo. Pero si el clima está cambiando, ¿cómo afecta eso a las nubes? ¿Y cómo afectan las nubes a ese cambio? Pues ahí está una de las mayores incógnitas del cambio climático. No sabemos muy bien cómo van a cambiar las nubes con un planeta más cálido. Ah, ¿no? No con certeza. Habrá más nubes bajas que reflejen más y frenen el calentamiento. O habrá más cirros altos que atrapen más calor y lo aceleren. Cambiará dónde están o cuánta agua o hielo tienen. Pequeños cambios en las nubes pueden tener efectos enormes en la temperatura global. Es lo que llamamos la retroalimentación de las nubes, cloud feedback. Madre mía. Y es un área de investigación súper activa, porque mejorar cómo los modelos climáticos simulan las nubes es clave para poder predecir mejor qué va a pasar. Queda claro entonces, recapitulando este viaje. Las nubes son muchísimo más que simple decoración. Son complejas, nacen de procesos físicos concretos, tienen una diversidad enorme que llevamos siglos intentando ordenar. Hemos visto los tipos principales, hemos subido a la estratosfera y la mesosfera, hemos viajado a otros planetas y, sobre todo, hemos visto ese papel tan crítico y tan ambiguo que tienen en el clima. Una pieza clave, pero también un gran interrogante. Exacto. Y como reflexión final, a mí me parece fascinante cómo algo tan cotidiano conecta a escalas tan diferentes, desde las micropartículas que hacen de semilla hasta la dinámica atmosférica que les da forma, y su impacto global en la energía del planeta. Quizás la próxima vez que miremos al cielo, no veamos solo nubes. A lo mejor podemos intentar distinguir un cúmulo de buen tiempo, un cirrostratus que anuncia cambio, o simplemente, pues, pararnos a pensar en la maravilla que es esa agua suspendida ahí arriba. Es una invitación, ¿no?, a mirar con un poco más de curiosidad y a preguntarnos qué historias nos cuenta el cielo.